No, y cálmate tú también. Yo estoy calmadísimo, vamos. Cálmate tú también. Hay derecha muy buena en este país. Soy de izquierda también muy buena. No voy a permitir que esto se líe. Increíble. No voy a permitir que esto se líe. Javier. Es una vergüenza utilizar la violencia contra las mujeres en Irán para tapar un caso de violencia contra unas mujeres víctimas de, pues, presuntamente de Julio Iglesias. Abominable, guarro, que vive de la prostitución, otro tipo de cuestiones que son de una infracción dialéctica preocupante en el discurso de alguien que se supone, al menos él se autodenomina líder alternativo de la oposición, que por cierto también habla constantemente, como lo hemos escuchado hace un momento, en nombre de la mayoría de los españoles. No sé con qué crédito se atribuye a hablar con la mayoría de los españoles. Hablará de alguna gente, pero de la mayoría no, porque no hay ningún método constatable para poder acreditar que el señor Feijóo habla en nombre de la mayoría de los españoles. Pero aquí hay un asunto importante. Evidentemente existe una presunción de inocencia para todo el mundo, incluido para Salazar y para otros muchos, una presunción de inocencia, pero después una presunción de inocencia judicial en el ámbito de lo jurídico, pero luego hay otros elementos que no son discutibles. Por ejemplo, ¿alguien va a discutir las cláusulas del contrato que le hacía el señor Iglesias a cada una de las mujeres que trabajaban para él? O sea, eso hace falta defender la presunción de inocencia, hace falta defender el que haya un juez o un juicio que lo determine. Cuando tú a una empleada tuya, en este triángulo de la miseria que va desde la República Dominicana a las Bermudas y en todo este triángulo caribeño, en donde se compran las mujeres a precio de carne y se le exige certificados de todo tipo, hace falta algo más para denunciar la indecencia de este ser humano. O sea, yo, cualquiera que me diga a mí que alguien para contratar a alguien le pida los requisitos que ha pedido Julio Iglesias a sus trabajadoras, a mí me parece absolutamente abominable, independientemente de que luego haya una investigación judicial y que determine a lo largo del tiempo si este hombre además luego ha cometido determinados ilícitos penales. Pero evidentemente la reputación desde este punto de vista de este señor no es absolutamente compatible con la forma artística que tenga. Javier, lo que estamos comentando esto es un amplio espectro y hay que hacerlo con claridad. Tú dices, ¿hace falta algo más para ver los contratos? Sí, hace falta ver quién hacía los contratos, que no creo que sea Julio Iglesias, el multimillonario Julio Iglesias, el que se ponga a hacer los contratos. Pues hay que verlo, claro, quién lo hacía los contratos. Y si no es Julio Iglesias, pues será alguien muy mendaz el que lo haga, pero no Julio Iglesias. En segundo lugar, en el tema de la presunción de inocencia no. Hay que acompañar a las víctimas en el derecho que tienen a denunciar, por supuesto, como no puede ser de otra forma, con el mismo derecho que tiene derecho Julio Iglesias a esa presunción de inocencia, no de palabra, de realidad. Y después ver también cosas que yo me pregunto. Yo si fuera el gobierno de la República Dominicana, ese que llamamos como de bananas, ¿no? Yo soy un Estado independiente. No sé, hay mucha gente que le encanta esa nación. Le encanta, va mucho, viaja mucho allí. Mucha gente de la izquierda, por cierto. Le encanta ir a la gente de la izquierda. A mucha gente de la izquierda. Yo pregunto, ¿qué pasa? ¿Que la República Dominicana no tiene legislación? ¿Por qué un delito que se ha cometido en República Dominicana se denuncia eligiendo la Audiencia Nacional? Porque es un ciudadano español. Porque es un ciudadano español y Javier, a lo que responde, yo añado un dato: calma, sosiego, acabamos de empezar, pues se hace porque se puede, entre otras cosas. También diré, algunos que inmediatamente, como Ayuso, en vez de ponerse desde el minuto uno con las víctimas, han dicho que se va contra Julio Iglesias, el presunto agresor. ¿Qué te parece esto? ¿Bien o mal, Joaquín? A mí me parece fatal, pero tan fatal. Jesús, y luego ya, si quieres la República Dominicana, pues también hablaremos. Es que entonces parece que llevas razón tú siempre. Tan incoherente lo que hace Ayuso como lo que hace mucha gente de la izquierda que habla del electropatriarcado y no le importa un pimiento que está pasando en Irán. No, ¿sabes el problema? Ha cantado Irán, falta Venezuela. ¿Sabes el problema? No voy a permitir que esto se líe. No voy a permitir que esto se líe. Javier Aroca, por favor. Calma y sosiego. A mí me sorprende dentro del respeto que le tengo a Joaquín Moe, que él como persona y también como jurista, por supuesto, que él reniegue de alguna manera de la justicia universal, cuando creo que es un avance para todos los juristas del mundo. Seamos andaluces, españoles,
chinos o ecuatorianos. La justicia universal es un avance, gran avance de la justicia. Y la soberanía territorial también. Y que por tanto, sí, como por ejemplo en Venezuela. Esa es la que tú quieres, entonces defienda a todas. Entonces, claro, que un jurista reniegue de la jurisdicción universal. ¿Te gusta Venezuela para que no entre Trump? A la hora de perseguir eso no te gusta. delitos como este, me parece como mínimo. Entonces que Trump entre en Venezuela, que y como suele ocurrir el día de la lotería nacional, que al final acaba saliendo Podemos o algún partido de eso, digo en las tertulias, ¿no? Un partido de lo que se considera de extrema izquierda, que yo no creo que sean de extrema izquierda, pero bueno, ha surgido Irán. Pero lo sorprendente es que no es que no surja Irán, que todos creo que estamos de acuerdo en contra de lo que está ocurriendo en Irán. Pero lo que me sorprende mucho es que hayáis celebrado con tanto fervor el que se haya celebrado. ¿Quiénes son allá? Digo, está poniendo como a ver, me permitís un momento. Joaquín, te pido con todo el cariño del mundo que dejes terminar a Javier Aroca. Cuando él hablaba, yo creo que hay que escucharle. Cuando has hablado tú, te escuchaba. Y voy a recordar, estamos hablando de un caso de presunta agresión sexual. Para hablar de Irán, pues si quieres hablar otro momento, que se puede hablar, pero hombre, yo pediría que esto no lo monopolice a hablar de Irán, de Venezuela... Ni de Julio Iglesias. Si es posible. Hombre, por favor, Julio Iglesias. Te ruego que dejes terminar, te lo ruego, por favor. Vale, así después me dan terminar. No sé por qué este interés de desviar la atención. No, yo no tengo pero ninguna. no lo voy a permitir. Te lo digo tal cual, con toda la calma del mundo. Yo con la misma te la digo. Dejamos terminar a Javier Aroca, por favor. De Julio Iglesias, obviamente, es de lo que estamos hablando. Julio Iglesias como presunto agresor sexual y la forma de condenar o no de unos y otros. Javier Aroca. Es lo que estamos hablando. Lo que pasa es que sí, en este lamento contradecirte, querido Jesús, es que sí se están distribuyendo de manera masiva argumentarios en las tertulias, incluido en esta por lo que veo y en otras, para introducir en el debate político, por ejemplo, la situación lamentable de las mujeres en Irán, pero claro, al mismo tiempo nadie habla de las mujeres en Afganistán, de las mujeres en la Arabia Saudita, en Qatar, por ejemplo, donde se ha celebrado la final de la Supercopa y en donde mucha gente de este país saluda enormemente la celebración de un festejo deportivo en un país en donde se oprime a las mujeres y hasta que hace poco no han podido ni conducir. ¿Ya se puede contestar, Javier Aroca? No, cuando llegue tu turno. Vale. Marta Monforte, que la quiero escuchar. Marta, sí. ¿Qué te parece? Te voy a hacer una pregunta que creo que se está notando aquí de forma muy clara y muy evidente. Y además la audiencia yo creo que se da cuenta perfectamente. ¿Por qué crees que hay este intento de desviar la atención cuando hablamos de Julio Iglesias como presunto agresor sexual? Porque y lo pregunto a partir de lo siguiente. Ana Ibarzábal, había un tuit de Isabel Díaz Ayuso que creo que claramente habría la espita de, en vez de ponerse del lado de las víctimas, defender a Julio Iglesias. Ane, cuéntanos. No tardó mucho Jesús Ayuso en reaccionar vía redes sociales, fue de hecho de las primeras. ¿Y qué mensaje? Comenzaba así la presidenta madrileña: las mujeres violadas y atacadas están en Irán con el silencio cómplice de la ultraizquierda, para continuar después con un rotundo: la Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos, Julio Iglesias. Ese era el mensaje. Marta, ¿por qué crees que se habla de Irán, de Venezuela y no de Julio Iglesias como presunto agresor sexual? La respuesta es muy fácil, Jesús, y es que Marta. Julio Iglesias ha estado muy vinculado a las administraciones del Partido Popular históricamente. De hecho, no solo con Fraga en sus inicios, sino que pidió el voto también para José María Aznar. Feijóo hace 2 años lo reconoció como un amigo y de hecho decía que tenía interlocución con él de manera constante, incluso le pidió un meme para la campaña. Es decir, el PP le ha premiado en las diferentes administraciones con varias medallas al honor, en el Ayuntamiento de Madrid, en la Comunidad de Madrid, etcétera. Es un personaje que ellos reconocen como uno de los suyos, y por eso lo que decía antes Emilio, el mensaje pernicioso de Ayuso de si es una persona poderosa, si es una persona de nuestra cuerda, si es alguien que tiene dinero además para poner querellas contra esta investigación tan buena de 3 años del diario.es y de Univisión, creo que evidencia que contra los poderosos no puedes meterte, o contra los amigos del Partido Popular mejor no meterte, porque entonces ya tenemos un problema. Eso sí, contra Salazar y los demás cargos del PSOE puedes hacer lo que quieras y puedes no pasar por los tribunales y acusarlos de ser machistas, que por cierto yo denuncio por supuesto todo lo que conocemos de Salazar.
Sara. La derecha lleva sin tener prudencia desde que existe. Lo hemos visto con temas de corrupción y lo hemos visto con temas de machismo. Hemos escuchado al líder de la oposición acusar al presidente del gobierno de vivir de la prostitución, de las saunas. Y la realidad es que con esto es que no les importan las mujeres, no les han importado nunca, solo les importan nuestros agresores cuando es negro, ha nacido en otro país o lleva una camiseta de un partido de izquierdas. Solo importa eso. Y aquí lo estamos viendo, no estamos hablando de vejaciones, de violaciones, de agresiones. Estamos hablando de un trato como controlar su teléfono móvil, como llevarlas al ginecólogo para ver si le había pegado enfermedades de transmisión sexual, prohibirles relaciones con otros trabajadores y con otras empleadas, prohibirles tener novio, mirarles el móvil. Y que esto no lo condene el Partido Popular quiere decir que está podrido de odio para acabar con un gobierno que te puede gustar más o menos y que puedes criticar cuando quieras, pero que cuando las mujeres de este país o de otro te necesitan, tienes que estar a la altura de mujeres que siempre han sido calladas y aisladas, y no podemos recibir tantas leches por parte de la derecha. Joaquín. Yo, Sara, te siento decirte que sinceramente la izquierda no está para dar lecciones de moral de la defensa de la mujer, para nada, para nada. ¿Por qué? No, porque tiene dentro de sus partidos... ¿Porque haya guarros no podemos hablar? Igual que hay guarros en todos lados, pero entonces no digas que la derecha no importa a la mujer. Es que yo no he dicho que no haya Sara, guarros, yo te he interrumpido a ti. Déjame que Perdón, hable yo. Moeque. Yo te he respetado, déjame que me exprese. Yo te respeto. Lo que tú has dicho antes, que el Partido Popular no le importa a la mujer para nada, porque no es decir, con esa misma teoría te puedo decir, hay muchos partidos de izquierda que no le importa a la mujer para... No, hay guarros y hay gente despreciable en todo sitio y condición, desgraciadamente. Lo que ha hecho el Partido Popular, a mi juicio, más que no estar con las víctimas, lo que está diciendo es, oiga, yo a Julio Iglesias, de momento, hasta que no se sepa lo que hay, no lo voy a despreciar. ¿Y por qué te digo esto, Sara? Pues mira, por una corrección clara. Tú has visto antes, he dicho, un presunto violador o abusador. Eso no existe en el derecho español. El derecho español no presume el delito, presume la inocencia. Presunto violador no existe. Pero, presunto delincuente déjame no existe. Corregirte una cosa. Yo he dicho que hay guarros en todas partes. Lo importante es cómo reaccionas ante esos guarros. Bien. Los guarros de la izquierda los habrá y seguirá habiendo. Y habrá que sacarlos, igual que la derecha. Claro. La cosa es cuando tú escuchas a partidos de izquierdas expulsar a sus propios guarros y apoyar a las víctimas. Y vemos a la derecha a un alcalde de Alpedrete diciendo, bueno, la violencia de género, ya sabéis esas cositas. Un alcalde de Algeciras y alcaldes intentando coaccionar a la víctima a favor de su agresor. Cuando vemos a un Partido Popular que protege a Julio Iglesias, que presuntamente ha podido cometer este tipo de delitos y que nunca apoya a las víctimas. Habrá guarros en todas partes, pero no es lo mismo cómo se les trata en un lado y en el otro. La ministra ha recibido hoy a la supuesta acosada por Adolfo Suárez y no ha recibido a la supuesta acosada del Partido Socialista, que lo tenían escondido hasta que los medios de comunicación porque no lo hacen público. Suárez, todo el mundo a Salazar lo tenía debajo del ordenador. La diferencia es que la de Adolfo Suárez ha querido acercarse. La de Paco Salazar no quiere hablar, porque aunque no lo creas, las víctimas tienen derecho de hablar cuando les dé la gana. Quiero preguntar a Emilio, vamos a ver, lo mismo, yo insisto, lo mismo que pide es prudencia en este caso, que yo lo entiendo, que se pida prudencia. ¿Por qué en el caso de Salazar ya se dijo directamente ya guarro, en el caso del presidente es alguien que es connivente con la prostitución? Emilio. Encima lo peor es que se degrada el asunto, y el asunto es de una importancia capital. Irán. Es una vergüenza utilizar la violencia contra las mujeres en Irán para tapar un caso de violencia contra unas mujeres víctimas presuntamente de Julio Iglesias. 2, tú decías, la presunción de inocencia. Eso se aplica al ámbito de lo penal, pero no se aplica al ámbito de las distinciones. El propio reglamento que regula esas distinciones establece que no hace falta que haya una condena, que simplemente aunque haya una conducta moralmente reprochable se pueden eliminar. Y 3, y me parece lo más importante, tratar esto como un problema partidista o de guarros desnaturaliza el problema. Porque aquí nunca hemos discutido un caso en el que varios hombres denuncien que una mujer abusa de ellos sexualmente. No ha pasado nunca en la historia, jamás. Lo que discutimos es que muchos hombres abusan de mujeres, y eso apunta a un fenómeno estructural que se llama patriarcado, del que tú te estabas riendo hace un momento. No me río. Hay un fenómeno que se llama patriarcado y que se llama machismo, que organiza la violencia contra las mujeres, que subordina mucho. Déjame terminar, que no te he interrumpido. Ese fenómeno estructural se llama heteropatriarcado, efectivamente, y subordina a las mujeres y canaliza la violencia hacia ellas. Y por tanto, menos frivolizar con eso, menos hacer de esto una causa partidista, porque esto está ocurriendo en partidos de izquierda, de derecha, en empresas privadas, en instituciones públicas. Y por tanto, Joaquín, termino. Y por tanto, menos reírnos del heteropatriarcado. Y cuando alguien habla del heteropatriarcado, tomémonoslo un poco más en serio, porque es lo que hay detrás de toda esta basura. Te está importando dos personas, mujeres,
que han sido víctimas de abusos sexuales fuera de España, en este caso en República Dominicana y en Bahamas. Y quiero que te importe también las personas que están siendo objeto de abusos sexuales, Joaquín, y de maltrato en Irán, que no son Joaquín, dos, son miles. Joaquín, personalmente condené al día siguiente las violencias contra las mujeres en Irán. Mi partido lo condenó. ¿Ha servido para algo? Me temo que no, porque vais a seguir sacándolo una vez detrás de otra. Os da igual, como habéis hecho con Venezuela, como habéis hecho con Palestina, como habéis hecho con Hamas, porque nos queréis tener todo el día condenando cosas que ya hemos condenado y todavía estamos esperando que condenéis vosotros el genocidio contra los palestinos o la violencia contra las mujeres. Tampoco hay genocidio. Pregunto, Javier Aroca, ¿alguien puede pensar que es demagogia de cuarta, que estemos hablando de un presunto caso de agresión sexual de Julio Iglesias, que ahora vamos a ver es noticia, lógicamente, en la prensa internacional, y se acaba hablando de la flotilla de Irán? No sé, tanto cuesta, tanto pregunto, pero tanto cuesta. Yo pregunto, ¿tanto cuesta ceñirse a los hechos? Yo pregunto, Irán con Julio Iglesias, ¿tanto cuesta ceñirse a los hechos de esto? Javier Aroca, por favor. Yo creo que de los distintos puntos de ignición de la gran revolución de las derechas a escala mundial, pues un punto de ignición ha sido Venezuela. Ese tema ahora mismo parece que arde menos, pues entonces hay que buscar uno que arda más, y ahora mismo arde más Irán, pero sin embargo parece que Afganistán está apagado, que a Arabia Saudita vamos allí con flores amarillas, aunque allí se oprima a las mujeres y no puedan conducir. Hasta hace poco, sí, o sea, y de pronto esto forma parte de... Estamos en horario de niños, ¿se pueden decir cosas? Puedes decir, dime. Pueden decir cosas. Bueno, quiero decir una cosa. En la derecha tradicional española siempre ha sido una tradición que los señoritos del poder se follen a las criadas. Siempre ha sido así. ¿Quién lo haya hecho? ¿Quién lo haya hecho? Bueno, es una tradición. ¿Quién lo haya hecho? En la izquierda lo hacen sin decirlo. En la izquierda lo hacen sin decirlo. Yo sé que iba a producir alboroto. Hombre, claro, la izquierda yo sabía que iba a producir. Que son más señoritos que los de la derecha. Pero los que nos están escuchando, mucha gente, muchos de estos sonará muy familiar, incluso muy próximo. Mira, por desgracia, Aroca, eso pasa. Qué simplista eres. Termina, Javier. Esto es como el perrito piloto. Yo sabía que iba a producir alboroto. No, claro, sí, es que decir una está muy alborotado. Es muy bajito. Cuando se dicen las cosas que pasan en nuestra sociedad y que forman parte de una manera de conducirse. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque esto conduce a algo que es lo que está pasando con el caso Iglesias. Iglesias en este caso, Julio. Esto es machismo de clase. Claro. No es solamente el heteropatriarcado, como dice Emilio, esto es machismo de clase, es decir, machismo de los poderosos. Los poderosos contra las trabajadoras sociales, como las trabajadoras domésticas, contra ese triángulo de la miseria del Caribe, los señoritos de siempre que han abusado de las personas que iban a trabajar a su casa. Si tú murmullas, que vaya María Jiménez, tú murmura todo lo que quiera para que no se me escuche. Pero los que me están escuchando se están riendo. No, se están riendo, no. Algunos se le está poniendo la carne de gallina porque saben que en su pueblo, en su barrio, saben de muchos señoritos que han abusado de las mujeres que iban a trabajar a su casa durante mucho tiempo. No te rías de mí. No te rías de mí. No me río, me pongo a llorar. No, bueno, pero llora. Porque ¿tú crees que tú puedes decir que nos tenemos que ir a los señoritos? Sí, claro. Al final, ¿tú sabes quién tiene la culpa de todo esto? Franco. No, Franco no la tiene Pablo Iglesias. Franco. Digo, bueno, pues si me permitís, te vuelvo a insistir, por mucho que te duela y por mucho que te preocupe mi poca voz. Te lo diré, los señoritos de este país han practicado siempre machismo de clase, han abusado siempre de los inferiores, de las inferiores. Pues entonces los señoritos se llaman Salazar. Y este señor, ahora se llaman Salazar los señoritos actuales. Y Rejón. Pero venga, sigue interrumpiendo. Tú sigue interrumpiendo. Termina, Javier. Este señor es una imagen de algo que pertenece a esta cultura de la derecha institucional. Y es que dicen, uno vino hoy, como el que ha abusado,
presuntamente, porque tiene una conducta reprobable, no presuntamente, sino ultra reprobable, es uno de los nuestros, uno de los señoritos que siempre han abusado de las mujeres trabajadoras de este país. Vale, y por tanto, es un artista. Vale, pues yo me vais a permitir que diga porque es lo que pienso y porque es así. El señorito que haya abusado será el que ha abusado, pero todos no. Eso es muy No, claro que no. El señorito de por serlo no tiene por qué abusar de las mujeres, Claro, no. claro. No, eso es así. Claro que no. Muy buena tu puntuación. Es que es así. Es verdad. Estamos para eso. Ni siquiera toda la derecha es mala. Te voy a puntualizar yo a ti. Vale, ni siquiera toda la derecha es mala. Hay derecha que es buena en este país. Perfecto. Y democrática y honrada y que no abusa de las mujeres. Izquierda. Ya que me puntualizas tú a mí, te puntualizo yo a ti también. No te vayas a creer que yo soy el único puntualizable. Tú también lo eres. Por supuesto. La derecha toda no es mala. Calmo. Vale, pues ya está, pues ya te lo he dicho. Gracias, don Javier. Calma. No, y cálmate tú también. Yo estoy calmadísimo, vamos. Cálmate tú también. Hay derecha muy buena en este país. Y hoy la izquierda también muy buena. Las mujeres que opinan de esto. Entre tanto, en la prensa internacional, ojo porque esto de Julio Iglesias, de lo que algunos no quieren hablar o quieren que se hable muy poquito. Palomera, el diario.es está adelantando esto y va a salir más. Esther Palomera. Y nos preguntamos, Esther, ¿por qué está ocurriendo que hay quien dice no, en esto cautela, prudencia, no nos adelantemos? Los mismos que en otros casos han condenado ya antes de tiempo. ¿Qué está ocurriendo? Que hay doble vara de medir. ¿Ante qué nos encontramos? Esther, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Hombre, yo creo que hay un ejercicio de cinismo evidente en una parte de la derecha, ¿no? Una parte de la derecha que cuando el mismo diario que publicó el caso Salazar y las denuncias por acoso sexual, que no por agresión, que en este caso estamos hablando de agresiones sexuales, incluso de trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Son delitos completamente distintos. Pues hubo una parte de esa derecha que ahora está opinando en bucle desde el día de ayer, que se aferró rápidamente a las informaciones descubiertas por el diario.es para atacar a la izquierda y al gobierno de Pedro Sánchez. Y en este caso, con una investigación de muchísima mayor trascendencia y que afecta a un personaje de trayectoria y de proyección internacional como es Julio Iglesias, bueno, pues dicen que hay que ser cautos y no solamente nos dicen que hay que ser cautos, lo que nos sugieren es que nos centremos en la vulneración de los derechos en las mujeres que viven en Irán. Bueno, ellos son libres de opinar lo que consideren, pero hoy mismo la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ayer se manifestó en estos términos, ha sido corregida o por lo menos se ha desmarcado de ella el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, quien ha hablado de denuncias muy graves. Ha dicho muy graves. Y lo que ha dicho es algo que cae por su propio peso, que tenemos que esperar a que la justicia determine qué es lo que ha pasado ahí desde el punto de vista judicial. Ahora, eso no quiere decir que tengamos que poner en duda ni los testimonios que están muy acreditados, muy documentados y muy cotejados a lo largo de 3 años de investigación de mis compañeras. Esto no tiene que ver con que efectivamente respetemos el derecho de estas mujeres a denunciarlo y a contarlo cuando consideren, cuando entiendan que tienen un entorno seguro para denunciar y cuando crean que existe seguridad jurídica para presentar esa denuncia. Es más, tampoco hay que descubrir el anonimato de estas mujeres, como oigo en algunas tertulias de programas especiales improvisados en las que he escuchado barbaridades absolutas diciendo que den la cara, que digan quiénes son, que salgan a la palestra, pero ¿quién son ellos para decir a una mujer si tiene que salir o no del anonimato para denunciar a un personaje como este, que presuntamente ha cometido delitos tan graves? No estar entendiendo nada ni de la investigación del diario.es ni de los testimonios de estas mujeres.